¿Sabías que tu cerebro, esa obra maestra de la evolución que reside en tu cráneo, no está diseñado para la paz en medio del caos? Permíteme ser muy claro con esto, porque es fundamental para todo lo que sigue. Su programación más profunda, grabada a fuego durante cientos de miles de años de supervivencia, en un mundo hostil, no busca tu felicidad ni tu serenidad. Busca, única y exclusivamente, mantenerte con vida. Está programado para reaccionar al caos, a lo inesperado, a la incertidumbre, como si fuera una amenaza mortal. Cada vez que tus planes se desmoronan, que enfrentas un conflicto, que el futuro se vuelve incierto, tu cerebro activa un protocolo de emergencia ancestral, el mismo que se activaría si un depredador apareciera súbitamente en esta habitación. ¿Has sentido alguna vez esa oleada de calor que te sube por el pecho, ese nudo en el estómago, esa incapacidad para pensar con claridad cuando todo a tu alrededor es un torbellino? Quiero que entiendas, en lo más profundo de tu ser, que eso no es tu culpa, no es una debilidad de carácter, es, simplemente, tu cerebro haciendo aquello para lo que fue diseñado. El problema es que ese mecanismo de supervivencia se ha convertido, en nuestro mundo moderno, en un veneno. Ese veneno silencioso, esa respuesta automática que te roba la calma, tiene un nombre y un efecto devastador en tu biología: cortisol. Cada vez que tu sistema de alarma interno se dispara, inunda tu cuerpo con esta hormona del estrés. En la sabana, el cortisol te daba la fuerza sobrehumana para huir de un peligro inminente o para luchar por tu vida. Era un regalo de la naturaleza. Hoy, sin embargo, ese mismo torrente químico se desata con una discusión de pareja, con un correo electrónico con tono agresivo de tu jefe, con el simple hecho de ver las noticias o de quedarte atrapado en el tráfico. El león ya no existe, pero la reacción biológica es idéntica y constante. Y aquí está la tragedia. Este estado de alerta perpetuo te convierte en un esclavo de tu entorno. Te roba la capacidad de pensar con perspectiva, secuestra tu parte más sabia y creativa, y te encierra en una prisión invisible de reactividad y ansiedad. Vives saltando de una urgencia a otra, apagando fuegos, sintiendo que la vida te sucede a ti en lugar de ser tú quien la vive. Te has convertido, sin darte cuenta, en una marioneta de las circunstancias externas, y tu paz interior es la primera víctima de esta epidemia silenciosa. Si estas palabras resuenan en lo más profundo de ti, si sientes que acabo de describir la batalla silenciosa que libras cada día, te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este viaje, porque lo que voy a compartir contigo no es una simple teoría, no es un consuelo pasajero, es una herramienta práctica y poderosa, una llave maestra forjada en la neurociencia y templada por la sabiduría milenaria, capaz de liberarte de esta prisión biológica. Por eso, si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Nuestra misión aquí es precisamente esta: tender un puente entre la ciencia más avanzada y el alma humana, para darte las claves que te devuelvan el poder sobre tu propia vida. Acompáñame, porque hoy vas a descubrir que la paz no es algo que se encuentra fuera, sino algo que se construye dentro, ladrillo a ladrillo, incluso en medio de la tormenta más feroz. Tu despertar comienza ahora. En este vídeo voy a revelarte la herramienta mental exacta, el método preciso que usan desde los monjes budistas en la quietud de su meditación hasta los cirujanos de élite en el ojo del huracán para mantener una calma absoluta, una serenidad inquebrantable. No hablo de reprimir tus emociones o de pretender que el caos no existe. Hablo de una técnica neurológica que te permite estar en el centro de la tormenta y, en lugar de ser arrastrado por ella, convertirte en el cielo sereno que la observa pasar. Esta es la llave que te permitirá abrir la puerta de esa prisión de cortisol de la que hablábamos. Es el poder que te devolverá tu libertad interior, la capacidad de elegir tu respuesta en lugar de ser una víctima de tus reacciones. Esta no es una filosofía abstracta, es una habilidad entrenable, un superpoder latente en tu propio cerebro, esperando a ser despertado. Y te prometo que, al final de nuestro tiempo juntos, sabrás exactamente cómo activarlo en cualquier momento y en cualquier lugar.
Yo mismo, durante muchísimos años, fui un perfecto esclavo del entorno. Como cirujano, mi mundo estaba definido por el control, la precisión y la anticipación. Mi paz interior no era realmente paz, era la frágil consecuencia de que todo saliera exactamente según el plan. Creía, con la arrogancia de la ciencia, que la calma era un producto directo del control externo. Recuerdo caminar por los pasillos del hospital, sintiendo el frío estéril del ambiente, y pensar que mi serenidad dependía de la perfección de mi técnica, del funcionamiento impecable del equipo, de la respuesta predecible del paciente. Cada cirugía era una danza perfectamente coreografiada, y mientras la música sonara como yo esperaba, yo me sentía en paz. Pero esa paz era una ilusión, un castillo de naipes construido sobre la peligrosa premisa de que el mundo exterior siempre se doblegaría a mi voluntad y a mi conocimiento. Era una paz prestada, no poseída, y estaba a punto de descubrirlo de la manera más dura y humillante, hasta que un día todo se derrumbó. Estábamos en mitad de una intervención compleja, una de esas que exigen la máxima concentración durante horas. De repente, una serie de complicaciones imprevistas surgieron en cascada. El ritmo constante y tranquilizador de los monitores se convirtió en una sinfonía de alarmas estridentes. Lo que había sido un entorno de control absoluto se transformó, en cuestión de segundos, en un caos absoluto. El personal se movía con una tensión palpable, las voces se superponían, y yo, el director de la orquesta, sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Sentí el pánico subir por mi garganta como una marea helada, la voz en mi cabeza gritando, perdiendo el foco, mi visión de túnel enfocándose solo en el desastre. Mi mente, que debía ser mi mejor instrumento, se convirtió en mi peor enemigo. Estaba completamente secuestrado por el miedo, paralizado por la misma inundación de cortisol que hoy te estoy describiendo. En ese momento, yo no era un cirujano, era un animal asustado. Y fue entonces, en mi momento de mayor descontrol, cuando ocurrió algo que lo cambió todo para siempre. En medio del torbellino, mi mirada se cruzó con la del anestesista, un hombre veterano, de esos que parecen haberlo visto todo 2 veces, y que poseía una calma que, en mi estado de pánico, me resultaba casi irritante. No había miedo en sus ojos, solo una profunda y serena presencia. Vio el terror en mi rostro, vio cómo me ahogaba en el caos, se inclinó ligeramente hacia mí, y con una voz tranquila pero firme, que cortó el ruido como un bisturí, me dijo algo tan simple y a la vez tan profundo que sacudió los cimientos de mi concepción del mundo. En ese instante supe, con una certeza que me heló la sangre, que todos mis años de estudio, todos mis títulos y todo mi entrenamiento científico no me habían preparado en absoluto para el desafío más importante, gobernar mi propio mundo interior. Mi conocimiento me permitía operar un cuerpo, pero no sabía cómo operar mi propia mente. Esa experiencia en el quirófano fue mi despertar. Fue una lección brutal de humildad. Me di cuenta de que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de controlar el exterior, una tarea imposible y agotadora. La verdadera fortaleza, la paz auténtica, nace de la capacidad de gobernar el espacio interior, ese reino sagrado de tu mente y de tu alma, al que ninguna circunstancia externa, por caótica que sea, debería tener acceso sin tu permiso. Comprendí que el objetivo no es evitar la tormenta, sino aprender a ser el capitán inquebrantable de tu propio barco en medio de ella. Aquel día, el cirujano seguro de sí mismo murió un poco, y en su lugar comenzó a nacer el estudiante, el buscador. Emprendí un viaje para entender la ciencia detrás de esa calma que había visto en los ojos del anestesista, un viaje que me llevó de la neurobiología a la filosofía estoica, y que finalmente me entregó el mapa que hoy quiero compartir contigo, para entender por qué el caos nos secuestra, por qué nos convertimos en una versión irreconocible de nosotros mismos bajo presión. Necesitamos viajar al interior de tu cerebro. Allí, en lo profundo de tus lóbulos temporales, reside una pequeña estructura con forma de almendra llamada la amígdala. Imagínala como el guardián primitivo de tu castillo, el sistema de alarma ancestral de tu ser. No es racional, no delibera, no entiende de matices,
Su única y sagrada misión es detectar amenazas a tu supervivencia. Su lenguaje es el del peligro. Cuando tus ancestros caminaban por la sabana, la amígdala era su mejor aliada. El sonido de una rama al quebrarse, el olor a depredador en el aire, una sombra que se movía en la periferia, en una fracción de segundo, antes incluso de que la mente consciente pudiera registrarlo. La amígdala ya había dado la voz de alarma, preparando el cuerpo para luchar o para huir. Su velocidad es su mayor virtud y, como veremos, también su mayor peligro en nuestro mundo. Es un mecanismo perfecto para un entorno que ya no existe. El problema fundamental es que tu amígdala, esa centinela hipervigilante, no ha recibido la actualización de software para el siglo XXI. Sigue operando con la misma programación de hace 200.000 años. Por eso, cuando recibes un correo electrónico inesperado de tu jefe, cuando tu pareja eleva el tono de voz en una discusión, cuando tus planes para el día se desmoronan por un imprevisto, para tu amígdala la señal es la misma: peligro. No distingue entre la amenaza de un león y la amenaza de una factura impagada. Para ella, el caos es caos. La incertidumbre es un depredador, y entonces hace lo único que sabe hacer: tira de la palanca de emergencia. Desencadena una cascada de reacciones fisiológicas diseñadas para un combate físico que nunca tendrá lugar. Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tu respiración se vuelve superficial y rápida. Tu cuerpo se prepara para una guerra que solo existe en la percepción de ese antiguo guardián que llevas dentro, convirtiendo tu vida cotidiana en un campo de batalla imaginario. En el instante en que tu amígdala pulsa ese botón de pánico, da la orden para que tus glándulas suprarrenales inunden tu sistema circulatorio con un cóctel químico, cuyo principal componente es el cortisol, la famosa hormona del estrés. En dosis agudas y breves, el cortisol es un regalo. Te da un chute de energía, agudiza tus sentidos, te prepara para una acción extraordinaria. Es el combustible del héroe. Pero cuando el estrés no proviene de un ataque puntual, sino de la presión constante del trabajo, de las preocupaciones familiares, de la sobrecarga de información, la liberación de cortisol se vuelve crónica. Y aquí es donde el regalo se convierte en un veneno lento y corrosivo. Un nivel elevado y sostenido de cortisol empieza a causar estragos en tu organismo. Debilita tu sistema inmunitario, interfiere con tu sueño, afecta a tu memoria y, lo que es más aterrador, empieza a dañar físicamente las estructuras de tu propio cerebro. Ese estado de alerta constante no solo te roba la paz, te está enfermando silenciosamente. Y aquí llegamos a la parte más crucial de esta tragedia neurológica. En la parte frontal de tu cerebro, justo detrás de tu frente, se encuentra la joya de la corona de la evolución humana, el córtex prefrontal. Esta es la sede de tu yo superior. Es el director de orquesta, el sabio consejero, el CEO de tu mente. Es la parte de tu cerebro que te permite pensar a largo plazo, tomar decisiones racionales, regular tus emociones, sentir empatía y acceder a tu creatividad. Es la voz de la calma, la perspectiva y la sabiduría. Cuando tu córtex prefrontal está al mando, puedes navegar el caos con serenidad. Puedes ver una situación difícil no como una catástrofe, sino como un desafío. Puedes escuchar una crítica sin sentirte atacado. Puedes elegir conscientemente tu respuesta, en lugar de ser arrastrado por tus impulsos. Es, literalmente, la parte de tu cerebro que te hace libre, que te distingue de una simple máquina de reacciones. Es el adulto en la habitación de tu mente. Pero, ¿qué ocurre cuando la amígdala, ese guardián primitivo y asustadizo, grita «peligro»? Ocurre un fenómeno que los neurocientíficos, como el célebre Daniel Goleman, han denominado el secuestro de la amígdala. Es un golpe de estado neurológico. La señal de pánico de la amígdala es tan potente y tan rápida que literalmente secuestra los recursos del cerebro. Cortocircuita la conexión con el córtex prefrontal. Es como si el guardia de seguridad del edificio, en un ataque de pánico, le cortara la electricidad y las líneas telefónicas a la oficina del director general. En ese momento, tu parte más sabia, creativa y tranquila
queda completamente desconectada, fuera de línea. Dejas de tener acceso a tu capacidad de razonar, de planificar y de ver el panorama completo. En ese instante, ya no eres el director de tu propia mente. Te has convertido en un rehén de tu sistema de alarma. Ya no piensas, simplemente reaccionas. En ese estado de secuestro, tu libertad desaparece. Te conviertes en un autómata gobernado por el miedo, la ira o la ansiedad. Dices cosas de las que te arrepientes 5 minutos después. Tomas decisiones impulsivas que sabotean tus propios objetivos. Tu visión del mundo se contrae, se vuelve de túnel, viendo solo la amenaza y perdiendo toda perspectiva. Pierdes el acceso a la compasión, a la paciencia, a la solución creativa de problemas. Y lo más preocupante es lo que la investigación está demostrando. Estudios de vanguardia, muchos de ellos liderados por instituciones como la Universidad de Harvard, han observado que el estrés crónico y estos secuestros amigdalinos repetidos pueden llegar a debilitar físicamente las conexiones neuronales en el córtex prefrontal, mientras que, al mismo tiempo, fortalecen las de la amígdala. En otras palabras, cuanto más te dejas llevar por el caos, más fácil es que el caos te vuelva a secuestrar en el futuro. Creas un círculo vicioso que te hunde cada vez más en esa prisión de reactividad. Exactamente esto que te acabo de describir con el frío lenguaje de la ciencia, fue lo que me ocurrió a mí en aquel quirófano. Mi amígdala, al percibir la cascada de complicaciones no como un problema técnico, sino como una amenaza mortal a mi identidad como cirujano competente, y en última instancia a la vida del paciente, desató el infierno, inundó mi sistema de cortisol, mi corazón se disparó y, lo más grave, secuestró por completo mi córtex prefrontal, la parte de mi cerebro que contenía años de entrenamiento, que sabía cómo analizar un problema complejo y encontrar una solución, quedó desconectada. Me quedé solo con mi pánico animal. Mi fracaso en ese momento no fue un fracaso de conocimiento o de habilidad, fue un fracaso en la gestión de mi propia biología interna. Era la prueba viviente de que puedes tener toda la información del mundo, pero si no sabes gobernar tu estado interior, esa información no sirve absolutamente para nada. Me había convertido en la víctima de mi propio cerebro. Y esto, mi querido amigo, mi querida amiga, es exactamente lo que te ocurre a ti cada vez que pierdes el control. Cuando una discusión con tu pareja escala hasta convertirse en una batalla campal de gritos y reproches, es un secuestro de la amígdala en ambos. Cuando sientes un pánico paralizante antes de una presentación importante, es tu amígdala secuestrando tu córtex prefrontal. Cuando te pasas la noche en vela, rumiando un error que cometiste o una preocupación sobre el futuro, es tu amígdala manteniendo a tu mente como rehén. No eres tú en tu máxima expresión. Eres una versión reducida, limitada y asustada de ti mismo, pilotada por un mecanismo de supervivencia obsoleto. Has cedido el timón de tu vida a un guardia de seguridad asustado que vive en las profundidades de tu mente y tu alma. Tu verdadero ser está encerrada en el camarote, incapaz de tomar el control. La buena noticia es que existen llaves para esa puerta. Comprender este mecanismo no es un simple ejercicio intelectual. Es el primer y más crucial paso hacia tu liberación, porque mientras creas que tu reactividad es un defecto de tu carácter, una debilidad personal, lucharás contra ti mismo en una batalla perdida. Te sentirás culpable, avergonzado, y esa misma culpa alimentará el ciclo de estrés. Pero cuando entiendes, cuando ves con claridad que se trata de un proceso biológico, de un cableado cerebral que puede ser reentrenado, todo cambia. Dejas de ser la víctima y te conviertes en el observador. Dejas de ser el prisionero y empiezas a vislumbrar tu potencial como guardián de tu propia mente. Ya no se trata de luchar contra mi ansiedad, sino de aprender a gestionar la respuesta de mi amígdala. Este cambio de perspectiva es la diferencia entre la esclavitud perpetua y el primer aliento de la verdadera libertad interior. Es el mapa que te muestra dónde está la cerradura de tu celda. Por lo tanto, el gran desafío de nuestra vida moderna no es eliminar el estrés o evitar el caos, pues eso es imposible. El verdadero camino hacia la paz y la plenitud
consiste en aprender a crear un espacio entre el estímulo externo y nuestra respuesta interna. Se trata de desarrollar la habilidad de notar cuando la alarma de la amígdala comienza a sonar, pero en lugar de permitir que secuestre todo el sistema, intervenir conscientemente. Es como aprender a decirle a ese guardián primitivo: gracias por tu aviso, entiendo tu preocupación, pero tranquilo, yo me hago cargo a partir de ahora. Es retomar el control del centro de mando. Es devolverle el poder al CEO sabio y tranquilo de tu córtex prefrontal. Y esto no es una metáfora poética, es una capacidad neurológica que se puede construir y fortalecer con la práctica, como si fuera un músculo, y la técnica para hacerlo es más simple y accesible de lo que jamás habrías imaginado. Y esto me lleva directamente a la solución, a esa fortaleza interior que te permite estar en paz sin importar lo que ocurra fuera, a esa capacidad de desactivar la alarma de tu amígdala antes de que secuestre a tu ser más sabio, a la técnica que me enseñaron, no con palabras complejas, sino con el poder del ejemplo y la serenidad en medio del caos absoluto de aquel quirófano. Es un método que te permite, en cualquier momento de pánico, ansiedad o ira, recuperar el timón de tu propia mente en cuestión de segundos. Pero antes de que te revele la técnica exacta de 3 pasos que aprendí aquel día, una técnica que yo mismo he refinado y que llamo el ancla de la calma, necesito que entiendas un concepto sagrado. Este es el verdadero secreto, la llave maestra que hace que todo lo demás funcione. Sin comprender profundamente cómo crear y habitar este pequeño instante, cualquier técnica, por poderosa que parezca, se convierte en un simple truco mental sin alma, inútil ante la verdadera furia de la tormenta. Estoy hablando del espacio que existe entre el estímulo y la respuesta, ese brevísimo, casi imperceptible momento entre que algo sucede en el mundo exterior y tú reaccionas ante ello. En ese espacio reside toda tu libertad. Imagina ese espacio como una pausa divina, un milisegundo de oro puro que la vida te regala entre la chispa y la explosión. La mayoría de las personas vive sin ser consciente de este espacio. Para ellas, el estímulo y la respuesta son una misma cosa, fusionados en un acto reflejo e inconsciente. Alguien te grita, estímulo, y tú le gritas de vuelta, respuesta. Recibes una mala noticia, estímulo, y el pánico se apodera de ti, respuesta. No hay pausa, no hay elección. Es una vida de servidumbre a los impulsos, una existencia de marioneta donde los hilos son movidos por las circunstancias externas y la química de tu cerebro primitivo. Pero cuando aprendes a encontrar ese espacio, a ensancharlo, a habitarlo aunque sea por un solo segundo, entonces ocurre la magia. En ese instante de suspensión, dejas de ser un efecto y te conviertes en una causa. Dejas de ser la reacción y te conviertes en el que elige. En ese silencio sagrado es donde puedes preguntarte, ¿quién quiero ser yo en esta situación? Es el lugar donde la sabiduría vence al instinto. Es el campo de entrenamiento donde fortaleces tu córtex prefrontal y le enseñas a tu amígdala quién está realmente al mando. Así que la pregunta no es si la tormenta vendrá, sino si estarás preparado para navegarla. Y la herramienta para hacerlo, esa que vi en la calma imperturbable de aquel anestesista, es lo que yo llamo el ancla de la calma. Es un protocolo de 3 pasos, engañosamente simple en su ejecución, pero de una profundidad neurológica y espiritual inmensa. No necesitas años de meditación ni un retiro en el Himalaya para dominarlo. Solo necesitas la intención y la práctica. Estos 3 pasos son el método práctico para ensanchar ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Son el ancla que puedes echar en el preciso instante en que sientes que las olas del caos empiezan a levantarse, manteniéndote firme, presente y en control, mientras la furia de la tormenta pasa a tu alrededor. Es el arte de responder en lugar de reaccionar. Es la ciencia de la paz interior. El primer paso, el más inmediato y transformador, es reconocer. Es un acto de conciencia radical. En el momento en que sientas la primera punzada de pánico, la primera oleada de ira, el primer nudo de ansiedad, en lugar de dejarte arrastrar por esa corriente, detente internamente por un solo segundo
y etiqueta la experiencia. No tienes que decirlo en voz alta. Es un susurro sagrado en el teatro de tu mente. Di para ti mismo, con la curiosidad de un científico y la compasión de un amigo: esto es caos. Aún estoy sintiendo la respuesta del miedo. O de forma más precisa, mi amígdala se ha activado. Al hacer esto, realizas un movimiento de poder extraordinario. Dejas de ser el personaje arrastrado por la trama de la tragedia y te conviertes, instantáneamente, en el director que observa la escena desde fuera. Dejas de ser la emoción y te conviertes en el testigo de la emoción. Es el primer acto de disociación consciente del secuestro amigdalino. La neurociencia detrás de este primer paso es fascinante y poderosa. Investigaciones de la UCLA, entre otras, han demostrado que el simple acto de ponerle un nombre a una emoción negativa, lo que se conoce como etiquetado afectivo, produce un cambio medible en la actividad cerebral. Cuando nombras la emoción, activas regiones de tu córtex prefrontal derecho, la parte de tu cerebro asociada con la vigilancia y la inhibición de impulsos. Al mismo tiempo, esta activación prefrontal reduce la actividad de la amígdala. Es como si, al encender la luz de la conciencia en la habitación, el monstruo del pánico se encogiera. Estás usando una parte más evolucionada de tu cerebro para calmar a la parte más primitiva. Ya no estás fusionado con la tormenta. Te has separado de ella. Has creado el primer milímetro de ese espacio sagrado. En ese preciso instante, estás recuperando tu poder, retirando tu consentimiento al secuestro y afirmando: yo no soy esta reacción, yo soy el que la observa. Una vez has reconocido la tormenta y te has posicionado como el observador, el segundo paso es tomar el control de tu fisiología. El segundo paso es respirar. Pero no hablo de una respiración cualquiera, hablo de una técnica específica, utilizada por las fuerzas especiales, los atletas de élite y los yogis durante siglos, conocida como la respiración cuadrada o box breathing. Es un acto de control deliberado que envía un mensaje inequívoco a tu sistema nervioso. La técnica es simple. Inhala lentamente por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 4. Luego, sostén el aire en tus pulmones sin tensión mientras cuentas hasta 4. A continuación, exhala suavemente por la boca, de forma controlada, durante una cuenta de 4. Y finalmente, quédate con los pulmones vacíos, en una pausa de quietud, durante otra cuenta de 4. Repite este ciclo 3 o 4 veces. No pienses en nada más. Solo enfócate en el ritmo, en el viaje del aire, en la geometría de tu aliento. Estás hackeando tu propia biología. Este patrón de respiración no es un simple truco de relajación. Es una intervención directa en tu sistema nervioso autónomo. La respiración lenta, rítmica y profunda estimula de manera poderosa tu nervio vago. Este nervio, el más largo de tu sistema nervioso craneal, actúa como una supercarretera de información entre tu cuerpo y tu cerebro, y es el componente principal del sistema parasimpático, tu sistema de descanso y digestión. Cuando estimulas el nervio vago con la respiración cuadrada, le envías una señal contundente a tu amígdala que dice: el peligro ha pasado, no hay depredador, puedes desactivar la alarma. Esta señal biológica es mucho más poderosa que cualquier pensamiento positivo que intentes forzar. Estás tomando el control de tu fisiología desde abajo hacia arriba, demostrándole a tu cerebro primitivo, a través del lenguaje que entiende, el del cuerpo, que tú, el ser consciente, estás al mando y que la situación es segura. Es un acto de soberanía sobre tu propio estado interno. Has reconocido la tormenta. Has calmado las aguas de tu fisiología. Ahora viene el movimiento final, el que te saca del mar de la parálisis y te pone de nuevo en tierra firme. El tercer y último paso es reenfocar. El cerebro secuestrado por la amígdala se queda atrapado en un bucle de pánico, rumiando sobre el problema en su totalidad, sobre todas las posibles consecuencias catastróficas. Este paso rompe ese bucle de forma radical. Consiste en elegir una sola, diminuta y concreta acción que sí puedas controlar en los próximos 30 segundos. La clave aquí es la escala. No se trata de solucionar la crisis, lo cual es abrumador.
Se trata de encontrar la acción más pequeña y manejable posible. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? La respuesta puede ser tan simple como beber un vaso de agua, levantarte de la silla y estirar los brazos, escribir una sola frase en un papel o simplemente enfocar tu mirada en un objeto en la habitación y describir sus colores. Este acto de reenfoque en una acción microscópica es el golpe de gracia neurológico contra el pánico. ¿Por qué? Porque saca a tu cerebro del bucle de rumia catastrófica y lo pone en un modo de acción deliberada. Obliga a tu córtex prefrontal a activarse para ejecutar una tarea específica, robándole así la energía neuronal al circuito del miedo de la amígdala. Es imposible estar simultáneamente atrapado en un pánico abstracto sobre el futuro y completamente enfocado en la acción concreta de beber un vaso de agua. Al completar esa diminuta acción, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, una recompensa por la tarea cumplida, lo que genera una sensación de agencia y control. Pasas de la impotencia abrumadora, no puedo hacer nada, a la eficacia tangible. He hecho esto. Has roto la parálisis. Has demostrado a tu cerebro que no eres una víctima indefensa. Has recuperado el timón y aunque la tormenta siga ahí fuera, tú ya estás de nuevo al mando, navegando, un movimiento a la vez. Reconocer, respirar, reenfocar. No es una fórmula mágica que se recita, es una acción que se encarna. Es un músculo del alma que se fortalece con cada repetición. Permíteme ahora llevar esta técnica del reino de la neurociencia directamente al campo de batalla de tu vida cotidiana, para que veas cómo esta ancla puede sostenerte firme en las 3 tormentas más comunes que todos enfrentamos, porque el conocimiento, sin la aplicación, es solo un adorno para el intelecto, pero no un bálsamo para el alma. Quiero que, al terminar este encuentro, no solo entiendas el mecanismo, sino que sientas en tus huesos cómo puedes usarlo esta misma tarde, esta misma noche, para reclamar tu paz. Vamos a transformar la teoría en tu nueva realidad, un escenario a la vez. El verdadero poder no reside en saber el camino, sino en dar el primer paso, una y otra vez, hasta que caminar se vuelva tu nueva naturaleza. Imagina este escenario, uno que quizás te resulte dolorosamente familiar. Tu pareja llega a casa después de un día terrible, entra por la puerta y no trae consigo solo su maletín, sino un torbellino de estrés, frustración y energía negativa. Cada palabra que pronuncia está cargada de tensión. El aire se vuelve denso y tú sientes cómo esa negatividad empieza a salpicarte. Tu reacción instintiva, dictada por tu amígdala, es ponerte a la defensiva, contraatacar con tu propio estrés, o simplemente cerrarte en un silencio hostil. Pero esta vez, eliges diferente. Primer paso, reconocer. Internamente dices, esto es su caos, no el mío. Estoy sintiendo la activación de mi propia alarma. Creas esa primera separación. Segundo paso, respirar. Mientras escuchas, aplicas la respiración cuadrada, imperceptiblemente. Inhalas en 4, sostienes en 4. Exhalas en 4, pausas en 4. Estás calmando tu sistema nervioso en tiempo real. Tercer paso, reenfocar. En lugar de pensar, tengo que solucionar su problema, tu microacciones, voy a escuchar sin interrumpir durante un minuto, o voy a servirle un vaso de agua sin decir nada. De repente, has transformado un potencial campo de batalla en un espacio de posible sanación. Ahora, lleva esta herramienta al caos familiar. Imagina el final de un largo día. Los niños están cansados, gritando, discutiendo por un juguete. La televisión está demasiado alta. La cena amenaza con quemarse y sientes que estás a punto de explotar. El secuestro de la amígdala es inminente. El grito está en la punta de tu lengua. Pero entonces, echas el ancla. Paso 1. Reconocer. Tu voz interna susurra. Esto es pánico colectivo. Me estoy sintiendo abrumado. No te juzgas, solo lo nombras. Le quitas el poder anónimo al sentimiento. Paso 2. Respirar. Te giras un instante, apoyas las manos en la encimera y haces un solo ciclo de respiración cuadrada. Un ciclo. 4 segundos para inhalar, 4 para sostener, 4 para exhalar,
4 para pausar. Solo 16 segundos. 16 segundos de soberanía. Paso 3. Reenfocar. No intentas calmar a todo el mundo. Es demasiado grande. La microacción es, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer ahora mismo? Y decides bajar el volumen de la televisión o voy a arrodillarme y hacer contacto visual con solo uno de mis hijos. Rompes el hechizo del caos con una sola acción deliberada y enfocada. Y ahora, el escenario más íntimo y, a menudo, el más difícil, el caos que vive dentro de ti. Esa voz de la autocrítica que te atormenta por un error pasado. Esa ansiedad que teje escenarios catastróficos sobre el futuro. Estás solo, en silencio, pero tu mente es un torbellino de ruido tóxico. Este es el enemigo más insidioso. Aquí, el ancla de la calma se convierte en un acto de autocompasión radical. Paso 1. Reconocer, con una claridad valiente, etiquetas la voz. Esta es la voz del miedo. Este es mi crítico interno. Este es solo un pensamiento. No es la verdad. Le pones un nombre al fantasma y al hacerlo, te das cuenta de que tú no eres el fantasma. Eres la casa que habita. Te separas de él. Ya no estás poseído por el pensamiento. Lo estás observando. Y en esa observación, en esa separación, encuentras el primer resquicio de libertad. Te das cuenta de que no tienes por qué creer todo lo que tu mente te dice, especialmente cuando estás secuestrada por el miedo. Una vez que has reconocido y separado esa voz interior, aplicas el paso 2, respirar. Sientes la ansiedad en tu pecho, el nudo en tu estómago. Es la firma fisiológica del cortisol. Con la respiración cuadrada, comienzas a desmantelar esa respuesta física. Cada ciclo de respiración es un mensaje a tu sistema nervioso que dice, estamos a salvo. Aquí y ahora no hay ningún depredador. Es un bálsamo biológico. Y entonces llega el paso 3, reenfocar. Y aquí es donde la verdadera magia ocurre en el diálogo interno. La microacción no es externa, es interna. En lugar de luchar contra el pensamiento negativo, lo que solo le da más energía, eliges reenfocar tu atención deliberadamente. Tu acción podría ser, voy a pensar en 3 cosas que veo en esta habitación y describir sus colores. O voy a recordar una vez en mi vida en la que me sentí fuerte y capaz. Pero la acción más poderosa de todas es esta. Voy a responderme a mí mismo con una frase de compasión. A la voz que grita, eres un fracaso, tú le respondes con una calma serena. Estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé. No es una lucha, es una integración. Es el acto sagrado de convertirte en tu propio aliado. Al final, la neurociencia moderna, con su increíble capacidad para mapear nuestros circuitos internos, nos muestra el cómo crear ese espacio de calma. Nos da el manual de instrucciones de nuestro propio cerebro, pero es la sabiduría antigua, la filosofía perenne, la que nos revela el por qué este esfuerzo es el más importante y sagrado de nuestras vidas. Como dijo el gran psiquiatra y filósofo Viktor Frankl, un hombre que tuvo que encontrar la libertad en el lugar más desprovisto de ella, los campos de concentración nazis, y que destiló su experiencia en una de las frases más poderosas jamás escritas. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Lo que estás haciendo al usar el ancla de la calma no es solo calmar tu amígdala, es un acto espiritual. Estás reclamando activamente ese espacio divino. Estás ensanchándolo, habitándolo y defendiéndolo. Cada vez que eliges la pausa sobre el pánico, la respiración sobre la reacción, estás ejerciendo tu libertad más fundamental. Estás reclamando tu alma de las garras del automatismo, y esta libertad, esta soberanía sobre tu propio espíritu, es lo que te permite construir lo que los grandes filósofos estoicos, hombres como el esclavo liberado Epicteto o el poderoso emperador Marco Aurelio, llamaban tu ciudadela interior. Imagina por un momento una fortaleza dentro de ti, un santuario inexpugnable de paz y fortaleza al que ninguna circunstancia externa, por caótica, injusta o dolorosa que sea, puede acceder sin tu permiso explícito.
Cada vez que aplicas la técnica de reconocer, respirar y reenfocar, no solo gestionas un momento de crisis, estás colocando una piedra más en los muros de esa fortaleza, estás reforzando sus defensas, no estás huyendo del mundo, sino creando un refugio sagrado, desde el cual puedes interactuar con el mundo desde un lugar de poder, no de miedo. Y esto nos lleva a la revelación final. La paz verdadera, la que anhelas en lo más profundo de tu ser, no es la ausencia de problemas. La paz auténtica, la paz del sabio, es la solidez de tu ciudadela interior. Y esa es la verdadera paz. No la ausencia de caos, sino el dominio sobre tu alma en medio de él. Tu viaje hacia la construcción de esta ciudadela interior comienza hoy, con una sola decisión consciente. Si este mensaje ha resonado en tu alma, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ni un solo paso de este camino que recorremos juntos. Déjame un comentario abajo y dime, ¿en qué situación de tu vida vas a empezar a usar el ancla de la calma? Leeré cada una de vuestras historias. Si crees que estas palabras pueden ser un faro para alguien que amas y que está navegando su propia tormenta, comparte este vídeo. A veces, un simple gesto puede cambiar una vida. Y para continuar profundizando en este despertar, he preparado un vídeo que aparece ahora en pantalla, diseñado para ser el siguiente ladrillo en la construcción de tu fortaleza. Haz clic y sigamos adelante en este viaje hacia la libertad.